Bueno, como saben, hoy tenemos el enorme placer y el gusto de hacer un pequeño homenaje a un autor, un traductor, biógrafo, editor, Juan Jacobo Bajarlía, que fue una de las figuras tal vez no tan conocidas, pero muy relevantes de la literatura argentina del siglo XX. Y tenemos el gran placer de contar con la presencia de la escritora Mariana Enríquez, que es lectora de su obra, que va a rescatar un poco su figura y su obra en torno a muchas de las lecturas que considero relevantes para su obra y para su vida como lectora. Y la va a acompañar el autor Sergio Rower, que va a leer algunos de los textos también en el escenario. Queremos agradecerles a todos la presencia, especialmente a Gabriel, por darnos la posibilidad de hacer este homenaje de una figura tan importante. Así que bueno, esperamos que disfruten. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿me escuchan bien, no? Sí. Gracias por venir con la lluvia y demás. Hoy los invito a repasar conmigo a un autor que a mí me suelen siempre preguntar quién te influencia, de quién sos fan y qué sé yo. Y la verdad que tengo que decir que lo nombro poco a Juan Jacobo Bajarlía. Y es quizá porque las veces que lo nombré, después solían no ponerlo, en general porque no lo conocen. Me pasa mucho, o sea, compite, te preguntan que sos fan y yo digo, qué sé yo, Algernon Blackwood, y tampoco me lo ponen porque no saben quién es. Pero es curioso porque en este caso se trata de un escritor argentino, así que yo misma de alguna manera también me puse un poco culpable de no nombrarlo cuando es una influencia súper fundamental. Así que hoy aprovechamos dos cosas. Una, que hace poco que salió un libro que es Diario de una agonía, que es un libro sobre Antonio Di Benedetto, que después les voy a contar bien de qué va. Y también el aniversario de su muerte, que fue el 22 de julio, o sea, hace 2 días, hace ya 19 años. Me va a acompañar para leer con Sergio Rower, que es actor y lee mejor que yo leo muy mal y además no me gusta leer, me obligan a leer. Y les voy a contar un poco mi relación con este señor. Acá lo que estamos viendo son las tapas de sus libros, que son un montón, por supuesto no voy a abarcar todo. Y también les quiero decir, yo hablo acá en calidad de fan y de lectora, no de especialista. O sea, leí mucho, pero para mí Juan Jacobo fue un escritor que me acompañó y que me guió en lecturas. Pero no es que tengo un máster en Juan Jacobo Bajarlía, ¿me explico? O sea, como se los vengo a presentar para quienes no lo conocen, como un escritor que me influenció y que tiene muchas cosas en común con lo que a mí me interesa. Y para los que sí los conocen, nada más agradecerles que me hayan pedido hacerlo a mí, especialmente Gabriel y Primavera, que son sus hijos y toda su familia. Pero insisto, para mí es como lectora. Y como lectora les cuento cómo llegué y qué pasó. Cuando yo era joven chica, joven 13, 14, suponte, y un poco más también, me costaba en general encontrar escritores argentinos que me acompañaran. Que te gusten es otra cosa, pero que te acompañen, que te gusten las mismas cosas y eso. Y era medio frustrante porque terminaba siempre leyendo norteamericanos y cosas así. Hay escritores que sí tenían cosas en común con lo que a mí me gustaba. Borges, Puig, hay un montón, pero hay toda una parte más densa, diría yo, más oscura, que sí la encontraba en escritores de afuera, pero no en escritores de acá. Pizarnik un poco, con La Condesa Sangrienta, y Bajarlía tiene una conexión muy importante con Pizarnik, que ya les voy a contar. Me gustaban, incluso algunos de los que me acompañaban un poco también en esa primera época, también están un poco olvidados.
Manuel Mujica Lainez, por ejemplo, cuando yo era chica, se leía, Misteriosa Buenos Aires era algo que se leía siempre, que era como hasta en la escuela, y era como el cuento que no es un plomo porque tenía canibalismo, digamos, eso que te dan en la escuela, que por lo menos se comían entre ellos, qué sé yo. Pero, y había un libro fundamentalmente de él que es Bomarzo, que es un libro sobre la eternidad y con alquimistas y muy barroco y muy gay también, que a mí me volvía loca. Y después, no todo, pero sí sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sabato, que es un libro gótico, es una novela gótica, es una novela de amor y es una novela con secta y todo lo demás. Y si uno, en muchos casos a mí me pasa que yo pienso en esas dos novelas y pienso en Nuestra parte de noche, de alguna manera. O sea, tienen esa influencia. Pero igual, había algo que no, que era también demasiado literario, me faltaba algo como más pop. Y me acuerdo, no me acuerdo bien a qué edad, porque hay toda una época toda esa época la tengo bastante borrosa, pero era una edad donde no tenía ni mucha información ni mucho dinero, quiero decir. Y encontré este librito, que era un libro que se llama Drácula, Bram Stoker y el vampirismo, cortito, esta es la edición, este libro es mío, barato, una editorial que se llama Editorial Almagesto, es una editorial pequeña, popular, y me lo compré. Y me volvió loca el libro. A mí me gustaban los vampiros, había visto y consumido un montón. Creo que a esa altura ya me había leído La Condesa Sangrienta de Pizarnik y la de Valentine Penrose, pero que está inspirada La Condesa Sangrienta en otro libro de una escritora surrealista francesa, es un libro más largo. Pero no tenía tantísima más información, ahora es mucho más fácil. Ahora, digamos, yo tengo libros de vampiros de acá en el techo de mi casa, pero los fui juntando medio a finales de los 90, principios de los 2000, con internet y Amazon. ¿Sí? Pero antes de eso era un poco un páramo la situación. Empezaron, me acuerdo, a llegar sobre el vampirismo, los libros de Ciruela, todo eso, que eran libros importados y tal, que eran muy libros uno a uno, pero que también eran medio difíciles de comprar. Y este libro me llevó así como una especie de salvataje, de alguna manera. Por supuesto, es un libro en el que desmenuza el mito del vampiro, es un libro en el que habla del libro, pero es un libro en el que también habla de Anne Rice, por ejemplo, entrevista con el vampiro, habla de Soy Leyenda, de Richard Matheson. Yo flasheaba, porque eran cosas que no esperaba encontrar en un escritor argentino, menos un señor. O sea, yo miraba a qué edad nació el señor. El señor nació en 1900, y era como, en fin, era como, ¿qué está pasando? Y desató, este libro tiene un capítulo, que es un capítulo sobre una organización que quizás algunos de ustedes conozcan y otros no, pero en todo caso es la Golden Dawn, que es Amanecer Dorado, una organización mágica y ocultista británica, de cuya existencia yo me enteré por este libro. Y que después, por una serie de conexiones, después yo me terminé documentando ferozmente sobre eso y terminé siendo fan. Algún día les voy a contar. Además, estuvo en la organización aparentemente Paulo Coelho. Una vez lo acosé a Paulo Coelho preguntándole sobre eso, en vez de preguntarle por El Alquimista. No, pero en serio, bueno, cortito, parece que le entregó, no importa, le parece que lo entregó a Raúl Seixas, su amigo, a la organización en el rito, uno de los ritos principales, que es el de Abraham Melin. Me hice mi bibliotequita propia y basada en esa organización, en Amanecer Dorado o Golden Dawn, escribí la orden de Nuestra parte de noche. Salí de acá y les leo. La Golden Dawn in the Outer, sociedad secreta fundada en 1887 para el conocimiento del ocultismo y la adquisición de poderes mediante la magia, descendía de la Rosacruz inglesa, organizada por Robert Wentworth Little en 1867.
Aleister Crowley, con el nombre de Hermano Perdurao, fue uno de sus jefes. Otro fue S.L. Mathers, ¿les suena? Casado con una hija de Henry Bergson. Este fue sustituido por William Butler Yeats, poeta William Butler Yeats, uno de sus versos, que es Come out of the shadow, king of the nails of gold, quiere decir sal de la sombra, rey de las uñas doradas, es en el que está inspirada Las uñas doradas de Juan, que es el protagonista de Nuestra parte de noche. Presidía las sesiones Luis Paules y Jacques Bergier, Le Matin de Magicien, vistiendo el kilt escocés con un antifaz negro y un puñal de oro al cinto. Eso no se lo puse a la orden porque es mucho. Sus iniciados escalaban posiciones a través de 5 grados sucesivos que eran los de neófitos, celator, teóricos prácticos y filósofos. Formaron parte de esta sociedad los escritores Arthur Machen, que también se los reconozco, se escribe Machen, se los recomiendo, quiero decir, Zach Romer y Bram Stoker, que es el autor de Drácula. Después cuenta acá, Juan Jacobo, en The White People de Arthur Machen, contenida en Tales of Horror and the Supernatural, podríamos hallar la doctrina de la Golden Dawn referida a los límites del mal como obtención de los poderes que le han sido negados al ser humano. O en otros términos, al pecado como invasión de un saber absoluto que nada tiene que ver con el mal social o la delincuencia. Mi idea también de Nuestra parte de noche es esta idea del mal que tienen los señores de la Golden Dawn, que es el pecado como saber absoluto, o sea, el mal como una forma de conocimiento, que es en el fondo lo que busca la orden de Nuestra parte de noche para conseguir de este modo, con ese conocimiento que les va a dar el Dios a quien alaban, en el caso de ellos lo que ellos quieren, que es la inmortalidad, el conocimiento para conseguir la inmortalidad. Podría seguir, pero todo ese disparador de todo eso estuvo acá, cuando yo encontré este librito a mediados de los 90, porque es un libro contemporáneo. Más allá de toda mi negociación con los vampiros, plantó eso que yo desconocía hasta ese momento, y después de ahí me conseguí primera biografía de Aleister Crowley, debe estar por la 58. Y la semana pasada, por ejemplo, para que ustedes vean toda la enorme influencia que tiene un texto finalmente, ¿no? Y alguien que rescata a una persona, la editorial Walden va a publicar la primera y única novela de Aleister Crowley, y ayer terminé de escribir la contratapa. La novela está buenísima, aparte de eso. ¿Pero quién era Juan Jacobo Bacardí, el señor que escribió esto? Murió a un poco más de 90 años, como les decía, hace ya casi 20. Era poeta, era cuentista, era ensayista, novelista, dramaturgo, hizo de todo, pero sobre todo era abogado, y abogado penalista especializado en criminología. Cosa que lo fascinaba bastante, y después van a ver cómo. Según lo que sé, y que probablemente me puede corregir de todo a la familia que tengo, pero también Diego Arandojo, que es el gran especialista y webmaster de la web de Juan Jacobo, que se llama juanjacobobacardia.com.ar. Empezó a escribir a los 9 años, más o menos. Era el mayor de 5 hermanos, una familia que tenía cierto dinero, pero que lo había perdido, como en la Argentina, que lo decía, ¿no? O sea, en el resto del mundo. Y aparentemente alrededor de los 12 años vendía medias por los bares y tal. O sea, tenía calle el señor, quiero decir lo que se nota. Estudió Derecho en La Plata también, acá en la UBA y en La Plata. Y una cosa que tiene que ver con este espacio del que estamos hablando es que formó parte en los años 40 del movimiento Arte en Concreto e Invención, que es un grupo vanguardista argentino que tenía varias facetas, una de las cuales era la parte plástica, y acá pueden ver en la sala al lado la ciudad hidroespacial de Jura Kosice, que era integrante de este grupo, que formaba también Edgar Bailey, Carmelo Ardencourt, Tomás Maldonado y unos cuantos más, y Juan Jacobo Bacardí. Quiero decir,
más allá del esto de que no se sepa quién es y su nombre y qué sé yo, están sus pistas por todos lados, quiero decir. Y tenía, también, a veces esto está bueno para hablar con los escritores o la gente que quiere empezar a escribir y que supone que cierta visibilidad y premios y no sé qué te da algo que yo nunca llego a entender bien qué es, y que eso te va a salvar del olvido, que eso es una tontería. Bajaldía, para que se den una idea, fue traducido, y en la traducción, por ejemplo, de una de sus obras poéticas que se llama La Gorgona, todo oscuro, en ese sentido, fue traducido y se compuso una obra sobre eso y se estrenó en Bruselas en el 54. Tenía el Conex de platino, le dieron la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores el mismo año que se le dieron a Adolfo Bioy Casares, y Bioy, por supuesto, famoso, el Premio Municipal de Teatro, el Premio del Fondo Nacional de las Artes, el segundo Premio Municipal de Narrativa, el Premio Clarín, digamos, que se llamaba de otra manera, pero ese Premio Clarín del 71. Vos podés tener todo esto en tu vida como escritor, pero después está el tiempo, después está la política, después está la academia, después está qué hacen con vos tus compañeros, después está el tiempo, pero siempre queda o en algunos casos siempre queda un grupito. No les voy a recitar el currículum, porque además de que es aburrido sería larguísimo, pero escribía novelas policiales, de que ya vamos a hablar un poco, escribía teatro. Hay un muy raro, me parece, que por supuesto yo nunca vi, pero es un drama de ciencia ficción que se llamaba Los Robots, una tragedia mecánica, le decía él. Es notable porque hoy estamos en 2024 y nadie hace esto, nadie hace una tragedia mecánica o una obra de ciencia ficción, es más aburrida la gente ahora. Hizo un montón de antologías de cuentos de crimen y misterio, especialista en eso. El tema de las antologías para mí es súper importante, porque las antologías en general son libros que vienen al ser un montón de autores, te ayudan a reconocer qué es lo que te gusta. Yo me formé muchísimo con antologías. Por supuesto la antología del cuento fantástico de Bioy y de Silvina y de Borges, pero en Argentina también está la de Juan Jacobo Bajaldía y la de Walsh. Todo el mundo se olvida que Rodolfo Walsh, antes de Operación Masacre, también era antólogo de cuentos de misterio y de terror. Y es interesante porque es una manera de formar tu gusto. O sea, vos decís, este cuento me gusta, voy por acá, este no. Y Juan Jacobo lo sabía eso. Y tenía muchas antologías. Y una cosa que, de la que no sé mucho, pero que me hubiese interesado hablar con él, era de, aparentemente, que era investigador de parapsicología, lo sabía, pero que además era asesor en temas afines, es una cosa que a mí me interesa muchísimo, pero bueno, ya no le podemos preguntar. Una persona seria, quiero decir, para como asesoría. En esa primera época también llegó a mis manos un libro muy bueno que se llama Lovecraft, el horror sobrenatural, es del 96. Creo que fue el primer libro, yo no soy recontra fan de Lovecraft, pero fue el primer libro que me explicó el lore de Lovecraft, o sea, que me dijo, estos son los dioses, pasa esto, lo otro, qué sé yo, y todo ese mapa de cuentos desparramados que yo había leído de Lovecraft, me dijo, lo tenés que leer de esta manera, y ahí entendí. Es ese tipo de escritores, Juan Jacobo, el tipo que te dice, mira, esto lo tenés que leer por acá, que a veces hace falta, que no es el erudito, sino el curioso, el que tiene ganas de contarte qué está pasando. En 2007 se publicó, y esto ahora le voy a pedir en un segundo a Sergio que lea algo, una obra póstuma que se llama El placer de matar. Por eso les digo que la cuestión de la criminología no era solamente, y de ser abogado penalista, una cosa que tenía que ver con su trabajo, y trabajó mucho como abogado y ayudó a mucha gente, que también le voy a hablar, sino que es una cosa que yo admiro muchísimo, le daba mucho morbo, cosa que yo intuyo por el texto, quiero decir. Es una recopilación ahí también,
escrita por él sobre grandes crímenes y criminales de la historia. Decirlo así parece nada, parece fácil, pero es una locura el libro, es una locura, lo van a escuchar. De ahí salió otra historia también, que es la historia de un necrófilo que actuó en su momento en el cementerio de Montparnasse. Es breve lo que está ahí, después yo me documenté sobre este señor. Y cuando visité el cementerio de Montparnasse, cosa que está incluida en mi libro Alguien camina sobre tu tumba, me pongo como ejemplo solamente no para decir oh, Mariana, sino para que vean cómo uno tira los hilos de un escritor y ese escritor después lo lleva a otro lado, y cuál es la importancia de leer, digamos. Que no es solamente hacer pilitas, sino encontrar pequeños puntos de contacto, como tantos otros. Quiero decir, yo llegué a Rimbaud por Patti Smith, o por David Bonarovis, no me acuerdo cuál de dos, pero es lo mismo. Y llegué a La Golden Dawn por Juan Jacobo Bajarliga. Quiero decir, no, alguien te tiene que llevar a algún lado, siempre. Bueno, entonces visité Montparnasse, después me documenté y lo puse en el capítulo de Montparnasse de Alguien camina sobre tu tumba. Y me documenté un montón sobre este señor necrófilo porque es famoso en Francia. Que ellos son muy cartesianos, pero hay un material impresionante sobre este señor. Y en ese momento yo estaba investigando también en un montón de sitios web oscuros y tal, porque tenía ganas de escribir una novela con necrofilia, cosa que no pasó y no va a pasar, porque no funciona. Pero quiero que Sergio, cuando puedas, leas ese episodio barra perfil de este señor que está en El placer de matar. Los profanadores de tumbas. Los poderes del sexo son infinitos, mucho más cuando su aliada es la locura. Entonces todo se vuelve inaudito y terrorífico. El aquelarre sangriento que espantará al mismo Satanás. A partir de esa conclusión, como ya lo hemos referido en otro momento, tendremos la muerte por libidine, la antropofagia, la necrofilia y el necrosadismo sobre el cuerpo inerme de los cadáveres. Monstruos del pasado. Hagamos un repaso previo de los monstruos que ya conocemos. Gilles de Rais, escudero de Juana de Arco, en los buenos tiempos, condenado a muerte en 1440 por violación y asesinato de 800 niños, guardaba sus cabezas para masturbarse. 4 siglos después, en 1912, Cayetano Santos Godino, el petizo del judo, no menos que Gilles de Rais, tenía erecciones y eyaculaba cuando asesinaba a sus víctimas. Daniel Florindo Urteaga, a su vez insatisfecho con violar y asesinar a sus víctimas en 1923, les extraía el útero, lo asaba y se lo comía. Jeffrey Dahmer, en los años 90, asesinaba a homosexuales blancos y negros, fifaba con sus cadáveres y después se banqueteaba con ellos en platos exquisitos que él mismo se preparaba. Los violadores de tumbas. El gran psicopatólogo Kevin Egan nos recuerda 2 casos célebres de profanadores de tumbas en los que el sexo es el factor determinante del hecho necrofílico. Están referidos al sargento Bertrand y a un sujeto de nombre Addison. De los antecedentes del sargento nos dice que era un hombre de constitución delicada y carácter extraño, que ya desde niño buscaba la soledad. Agrega que se masturbaba imaginando una habitación llena de mujeres con las que realizaba el coito y las torturaba. Después se las representaba como cadáveres e imaginaba que las violaba. Luego pasó a los hechos. Y en los primeros años, a falta de cadáveres humanos, se procuraba animales a los que le abría el vientre, les arrancaba las entrañas y se masturbaba. En 1847 ya concurría a los cementerios para profanar las tumbas y extraer cadáveres con los que realizaba el coito. Era tan grande su placer que no hubiera cambiado un solo cadáver por la mujer más hermosa del mundo. Reacción aberrante. Acerca de sus procedimientos necrofílicos, transcribimos literalmente la parte final del informe. Desenterraba los cadáveres por las manos, sin llegar a sentir en su excitación las heridas que se hacía. En posesión de su presa, le abría el vientre con el sable o un cuchillo, le arrancaba las entrañas y se masturbaba. El sexo de los difuntos le resultaba indiferente.
pero se comprobó luego que este vampiro moderno había desenterrado más mujeres que hombres. Durante los hechos había sufrido una excitación sexual indescriptible. Después enterraba de nuevo a los cadáveres. En julio de 1848 cayó en forma casual sobre el cadáver de una jovencita de 16 años. Por primera vez se le despertó el deseo de realizar el coito en el cadáver. He aquí su confesión. Lo cubrí de besos. Lo abracé como un loco. El goce que pudo tenerse con esa mujer viva no es nada comparado con lo que sentía ahora. Después de haberlo gustado durante un cuarto de hora aproximadamente, destrocé el cadáver como de costumbre. Le arranqué las entrañas y luego lo enterré. Solo después de este atentado, prosigue Eileen, había sentido el deseo de utilizar sexualmente los cadáveres antes de destrozarlos, cosa que posteriormente llevó a cabo con 3 muertas. Pero el verdadero móvil que siempre lo había impulsado a profanar las tumbas fue el deseo de destrozar el cuerpo exánime. El goce que sentía en este instante era mucho mayor que el coito practicado en el cadáver. ¿Te querían rock? Es así, bueno. Más heavy que, en fin, ¿no? O sea, si le gusta el metal, ahí tenemos un buen lugar. No va a ser todo así. Pero para que vean, yo solita, 2009 es mi primer libro de terror, este libro es del 2007. Solita leyendo porquerías y qué sé yo, no encontrando nada, de repente me encontraba con esto y era tipo agua en el desierto, y decía, por favor. Bueno, me pone muy contenta. Pero como les decía, no es solamente las vanguardias entonces. Bajalia tuvo revistas sobre vanguardia, sus libros sobre vanguardia, que hay varios, hay uno del 56 que es buenísimo, que es literatura de vanguardia, y el del 57 que es el vanguardismo poético en Argentina y en España. Hay otro que son clases, que creo que es del 45, sobre Joyce, sobre James Joyce, sobre Ulises, digamos, y las vanguardias. Por supuesto hay muchos textos sobre vanguardias, pero estamos hablando más que de eso, de una cuestión de espíritu. A Borges no le gustaban las vanguardias, por ejemplo, siempre se peleaba con Silvino Campo por eso, pero ni las vanguardias ni lo que era vagamente, no sé cómo decirlo, pero hay, por ejemplo, si uno lee el Borges de Bioy, que son los diarios de Bioy Casares sobre cuando comía con Borges, siempre ellos están, no sé, están, por ejemplo, hablando mal de Baudelaire, y siempre que pasa Silvino Campo le dice, pero qué brutos que son, o sea, era como todo el tiempo diciéndole, no le gustaba la cosa así tan dark, por decirlo de alguna manera, y lujuriosa. Entonces, una cosa es las vanguardias, cuánto hay escrito, cuánto hay sobre las vanguardias, que hay un montón, y otra cosa es leer un libro donde vos puedas entender las vanguardias, donde vos digas, bueno, surrealismo, ¿qué es? Te pongan ejemplos, o sea, te acerque eso que es bastante complejo. Y Bajalia lo sabía hacer muy bien, y también con escritores, por supuesto, de lengua española, como César Vallejo, que casualmente está enterrado en el cementerio de Montparnasse también, y como es peruano le dejan, es fácil encontrar la tumba porque le dejan Inca Kola. El Inca Kola es como, ¿la vieron? El Inca Kola es como un amarillo fosforescente, entonces vos ves amarillo fosforescente y es la tumba de César Vallejo. Tenía, por supuesto, las amistades en consecuencia, ya hablamos de Košić y el grupo, grupo visionario, digamos, ¿no? Pero tenía amistades con muchísimos otros poetas, por supuesto era muy amigo de Leopoldo Marechal, que solía a veces prologarle libros o escribirle blurbs, como se dice ahora, pero del que era muy muy amigo, un poco más que amigo, tuvo un romance breve, fue con Alejandra Pizarnik. Pizarnik se dice en realidad. Yo escribí un texto sobre Alejandra y sabía que existía este libro y sabía que esta mirada era una mirada completamente distinta, porque esta era la mirada de Alejandra antes de ser Alejandra. Alejandra, como muchísimos poetas y como muchísimas artistas, hubo un momento en que
se armó de un personaje, que era el personaje Alejandra. Pero antes del personaje Alejandra, Alejandra era una chica de Avellaneda, hija de un señor que vendía joyas, que se llamaba Flora, en realidad, y que estaba muy interesada por la poesía, pero que estaba muy hambrienta de saber qué pasaba y que le presentaran poetas, leer cosas. Y lo conoció a Juan Jacobo en una clase, y tuvieron esta historia, digamos, ¿no? Esta historia romántica, pero que estaba toda absolutamente cruzada todo el tiempo por compartir textos y leer textos y estar como noche fumando y leyendo poesía. El libro es fantástico porque es un libro, bueno, claramente, digamos, se llama Anatomía de un recuerdo, y es claramente eso, ¿no? El recuerdo de este hombre por esa novia joven, más joven que él, que tuvo cuando tenía su estudio en el centro, en la calle Esmeralda, creo. Pero es un libro que se lee muy bien como una educación sentimental de una poeta, o sea, no solamente una relación personal, sino también una relación de qué empieza a leer uno y entusiasmo con lo que empieza a leer uno. Me costó mucho conseguir este librito, y eso que son libritos sobre Alejandra Pizarnik y que cuenta cosas que no son tan comunes sobre Alejandra. No les voy a contar mucho más, no solo para no perder tiempo, sino para que traten de conseguirlo. Lo conseguí en una biblioteca del barrio de Belgrano. Debe andar en lugares de viejo y qué sé yo, pero creo que hace mucho que no se conoce. Se llama Anatomía de un recuerdo. Y un poco de ese intercambio que tenían entre ambos y cómo se fue formando como lectora Alejandra, está en el libro. Le voy a pedir a Sergio que nos lea un poquito de cómo era esa relación. Los caminos de la contradicción. Las palabras no corrompen el silencio de quienes tienen oídos para oír lo que queda por decir. Comíamos, por lo general, en el Sindicato Argentino de Músicos, calle Paraguay 1178. Cuando tenía algún dinero de sobra, lo hacíamos en el Edelweiss de la calle Libertad. Después de la cena íbamos a mi estudio jurídico en la calle Cerrito, casi enfrente al Obelisco. Alejandra preparaba el café en un calentador eléctrico y luego yo mismo, como continuando mi clase de la Escuela de Periodismo, extraía algunos libros de la estantería y comenzaba a exponer mis puntos de vista. Era algo así como un disco rayado, un fonógrafo desmensicado que saltaba en el mismo surco, reventaba a los clásicos y a todos los contemporáneos que se oponían al vanguardismo, a Víctor Hugo, a Leopoldo Lugones, todo era igual. Alejandra fumaba, alternaba con el café y le pedía explicaciones sobre la locura de Antonin Artaud. Advertí que el tema de Artaud, la vida de la ponía tensa, la succionaba como una ventosa extraterrestre. Alejandra se transfiguraba, perdía su mirada y se extraviaba en sí misma. Se generaba un silencio no menos grávido que paralizaba mi explicación, cuyo vacío era más explícito que las palabras. En su silencio había posiblemente un lenguaje de muerte, de extinción, que solo podría interpretarse al final de sus días. Era como una precognición que ella elaboraba sin solución aparente, que yo comprendí mucho después. Quise desviar el tema, hablar de Coblec y de su rima del marinero antiguo, pero fue peor, porque tuvimos que referirnos entonces al miedo de él de morir, al alcohol y al opio que ingería para vencer sus dolores y el terror que lo acosaba, o el láudano que tomaba con miras a dormir o a soñar con mundos paralelos. Alejandra, como dije, debido a la escoliosis y al asma, sufría de dolores de espalda. Me pedía saridón o una latita, como decía ella, porque eran dos comprimidos en un mismo envase. Me telefoneaba en ese sentido de salir de su casa para venir a verme. A veces me encargaba fenaspirilina o ergapirín, que servía para el reumatismo. Un día observé que llevaba novalgina. La explicación que me daba es que todo eso, incluida la alginodia, al quitar los dolores la aliviaban de su mala respiración. Esta, a su vez, le provocaba el dolor. Ella misma se recetaba
Y cuando yo le hablaba de los aforismos de Hipócrates, de aquel que dice, debes conocer el síntoma, contestaba con la inscripción del templo de Delfos, conócete a ti mismo. No había manera de disuadirla. Hablar esa noche de Artaud fue un verdadero desacierto. Nunca tomé opio ni láudano, me dijo, o creo que me dijo. ¿Has hecho vos esa experiencia? No recuerdo lo que le contesté. Pero el tema se repitió muchas veces. Siempre decíamos lo mismo. Alejandra buscaba mis respuestas y yo, que ya la conocía demasiado, encendía mi pipa y me hacía distraído. Ella, a su vez, caía en el silencio, con ese silencio en el que mis oídos también oían lo que quedaba por decir. Esas son pequeñas escenas, hay un montón en el libro así, de la lectura de Artaud, la lectura de Coleridge, de ya el principio del consumo de Alejandra, en la calle Cerrito era el departamento, del estudio jurídico, ahora me acuerdo. Nada, está buenísimo el libro, y es muy difícil de conseguir, es raro que no se reedite. Otro amigo era, por supuesto, Antonio de Benedetto. Antonio de Benedetto, estoy segura que lo conocen, pero si no, es el autor de Sama, que Lucrecia Martel hizo película hace muy poco. Es el autor de Los Suicidas, el autor del Silenciero. Eran muy amigos con Bajarría. Antonio de Benedetto era además periodista en el diario Los Andes, en Mendoza, y recién acaba de publicar la editorial Mil Botellas un libro sobre Di Benedetto que se llama Diario de una agonía, que ahora de Bajarría, que ahora les voy a contar un poco más. Antonio Di Benedetto famosamente fue secuestrado el día del golpe militar, el último golpe militar, el 24 de marzo del 76. Y nunca se recuperó de eso, en ningún sentido. Pero hay mucho silencio sobre lo que pasó después. Fue liberado Antonio de Benedetto con mucha dificultad. Y todo ese proceso, digamos, de lo que pasa con Di Benedetto cuando está detenido y después cuando no puede conseguir trabajo, esa especie de exilio interno y de desprecio y de silencio que vive en Argentina, está contado en este libro. Fue su abogado también, Bajarría. No les quiero contar tampoco detalles de eso, está todo en el libro. Él lo consideraba, decía que era un libro maldito. Lo empezó a escribir pocos días después de la muerte de Di Benedetto, que murió en el 86, 10 años después del secuestro. Y era así porque nunca conseguí editor para este libro. Lo guardó durante muchos años hasta que, como les decía, finalmente, a 37 años de su escritura original, lo publicó el sello Mil Botellas de Raúl Tarruela. Cuando uno lo lee, es muy complejo el libro, es un collage, tiene muchísimas cosas, tiene cosas muy crueles también. Pero hay una teoría, digamos, que de alguna manera trata de responder el libro, porque Bajarría y Di Benedetto ambos se preguntaban todo el tiempo por qué lo habían detenido, porque no lo tenían tan claro eso. Di Benedetto. Y no es que eso se responda, pero lo que dice Bajarría en el libro es que el libro Sama está dedicado, es muy curiosa la dedicatoria, porque la dedicatoria es a las víctimas de la espera, muy rara como dedicatoria. Por supuesto, el protagonista de Sama está todo el tiempo esperando que lo promocionen de alguna manera, ¿no? Que lo saquen del hueco ahí donde está y que lo manden a un mejor lugar. Pero Bajarría como que llega a la conclusión de que lo mismo de alguna manera después de la detención le pasa a Antonio Di Benedetto, como que se queda esperando que de alguna manera en este caso lo ayuden. Y lo que es bastante
duro del libro es que uno ve que nadie le da una mano. Hay una parte que es especialmente horrible, que es que se lo ve a Di Benedetto, gran escritor argentino, insisto, deambulando por las oficinas de la Secretaría de Cultura buscando una silla y un escritorio donde sentarse. Él no quería cobrar un sueldo sin trabajar, no le daban trabajo, sentía todo el tiempo en su cuerpo las consecuencias de la tortura. Es muy cruel lo que le hacen y es muy valiente de parte de Bajarlía, que en el libro publica las cartas y en esas cartas discute con su amigo en algunas, pero lo que hace es exponer y dar los nombres de muchos intelectuales y gente de la cultura que en lugares de poder, con la vuelta de la democracia, no le dieron una mano a Antonio Di Benedetto. Estábamos hablando hoy desde temprano de olvido, bueno, también a veces el ambiente literario y del poder tiene estas cuestiones. Fue muy valiente de escribirlo y la posición que tomó, por supuesto, creo que de ahí puede venir una dificultad en su publicación. Tengo que mencionar también una biografía que escribió, además de esta especie de biografía, aunque no es una biografía porque es de los últimos años de Benedetto, la de Jacobo Fichmann, que murió en 1970, otro escritor que está bastante olvidado. Pero antes de eso, en el libro de Benedetto incluye Bajarlía una cosa muy rara, que es un sueño que tuvo. Y Sergio, te pido que lo leas, porque quiero decir, es así de los buenos libros. Es un libro político, es un libro testimonial, es un libro duro, pero es un libro que tampoco duda en poner cosas raras, como por ejemplo este sueño, que también tiene un contenido muy poderoso. El sueño de Di Benedetto. El 4 de diciembre de 1989, en el homenaje a Di Benedetto realizado en el San Martín, en el que intervinieron Jorge Calvetti, Berna Codina y Graciela Vázquez, cerré el acto recordando el sueño que tuvo Antonio 15 días antes de enfermar y ser llevado al hospital italiano, donde murió el 10 de octubre de 1986. El sueño me fue revelado por él ante una pizza y una botella de vino en el Guerrín de la calle Corrientes. Di Benedetto soñó que se extraviaba en una calle luminosa, llena de sol. La calle se desleía en un camino que repentinamente quedaba sumido en la oscuridad. Buscó la salida, la manera de orientarse en esa oscuridad, y ya aterrorizado se produjo un viento huracanado que lo arrastró, mientras una voz repetía: «¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo!». En ese instante despertó con tremendas palpitaciones. Contado el sueño, ensayé mi interpretación, una exégesis agorera que hizo decir a Di Benedetto: «Me van a tomar por un supersticioso. No se lo contés a nadie, menos a Graciela». Se refería a Graciela Lucero. Mi interpretación fue despiadada. El sueño, le dije, era el anuncio de la muerte. El aire que lo arrastraba era el alma que se desprendía del cuerpo. Psique, alma en griego, tiene una relación con psico. Exhalar, arrojar aire, en latín, espíritu es soplo. En chino, chi, alma significa aire. Escarbé la memoria de todas las etimologías en las que el alma o el espíritu se resolvían en aire o viento. Y Benedetto también aportó similares significaciones, pero insistió en que no debía divulgarse. «No soy supersticioso», repetía. Sin embargo, 15 días después se derrumbaba. Llevado inmediatamente al hospital italiano, permaneció en coma hasta fallecer en la noche del 10 de octubre de 1986. 2 días antes de concurrir al San Martín releí Samba, una frase del capítulo 17, escrito 30 años antes, anticipaba de alguna manera el sueño. He aquí la frase: «Nada tenía por delante, sino una extinción lisa donde estaban abolidas las necesidades. Solo debía avanzar y avanzar, pero tenía miedo al final, porque presumiblemente no había final». El sueño, indudablemente, reprodujo en imágenes oníricas lo que él había escrito en su novela. Podríamos hablar de la precognición a través del sueño y la escritura, una misma precognición de 2 escrituras distintas, o un signo recurrente que se resolvía en la larga agonía de un hospital,
donde el aire de la muerte le arrebataba a Benedetto desde el primer instante la posibilidad de darse a entender por la palabra. Al revelar el sueño, quebranté la promesa que le hice de no difundirlo. No podía llevarme a la tumba un secreto como este. Había violentado la dedicatoria que él puso en Sama a las víctimas de la espera. Y Di Benedetto mismo fue una de las víctimas. Eso era un poco lo que les decía, ¿no? De la cuestión de las víctimas. Es muy emocionante esa parte, pero al mismo tiempo qué locos los dos, ¿no? O sea, estar ahí en guerrilla, uno le dice al otro, ese sueño es que te vas a morir, yo lo mato. Bueno, la gente más interesante que uno. Les decía que es imposible repasar todo, pero ya descubrimos algunas cosas, ¿no? Lo gusto por el ocultismo, el gusto por el crimen bien gore, las vanguardias, la relación con Alejandra, las posiciones políticas, el interés por lo local, pero también por lo internacional. Daniel Divinsky, el editor de Ediciones de la Flor, creo que es el que lo llamaba un Borges cimarrón, cosa que aparentemente a Juan Jacobo le gustaba. También le decían Jean-Jacques, cosa que no sé por qué, creo que le gustaba por la cuestión de la vanguardia, pero la formación de la clase claramente anglosajona. Y hablando de Borges, hay un libro que a mí, de Borges, me influyó muchísimo, que se llama El libro de los seres imaginarios. Y en esa misma línea, Bajarría tiene un libro, de muchos de esos libros que están entre la ficción y la no ficción, ese borde, que se llama Historias de monstruos. En la tapa, que seguramente vieron pasar, porque están pasando todas las tapas, los dibujitos, esos que están buenísimos, esa tapa es preciosa, son de Renata Yusen, que ilustró esa edición. Es una historia de monstruos, sí, ficcionalizada, poética. Les quería contar un poco lo que Daniel Divinsky, que fue su editor, dijo de este libro que él publicó en De la Flor. Dijo Divinsky: venía avalado por Marechal, que es Leopoldo Marechal, claramente, ¿no?, de que habíamos publicado una espléndida antología poética. Don Leopoldo se ofrecía a escribir un prólogo para esa extraña colección de textos, algunos muy breves, en los que la mitología se cruzaba con la ciencia ficción, con eruditas referencias literarias y hasta fundados, como podría serlo, un alegato jurídico, porque mezclaba todo eso, ¿no? La ciencia ficción también, quizás es lo que menos hablo, pero porque es de lo que menos yo manejo. Era un libro profundamente poético, Historias de monstruos, publicado en el 69, con la tapa, como veían, de Renata. Después, Divinsky de la Flor publicó este libro de la biografía de Jacobo Fichmann, como les decía. Elegí una parte breve de Historia de monstruos para que también vean esta parte. Hasta ahora vimos como un poco más bien no ficción, y acá otro tipo de escritura. Así que te pido, Sergio, un poquito de las historias de monstruos, del sentido de la escritura. Gilgamesh y Neferketah. La muerte es un miedo cíclico que aterroriza al hombre. ¿Acaso la lucha por la felicidad sea una evasión de este sentimiento? Para obtener su inmortalidad, el hombre ha inventado la guerra y la rebelión contra los dioses, poseedores del secreto de la materia. Ha convalidado situaciones demoníacas. La impulsión de Fausto está en la raíz de todas las derrotas. En el egipcio libro de los muertos, los habitantes de las tinieblas se dirigen a Thoth con estas palabras: no queremos ser borrados ante tus ojos. El concepto es evidente. Quieren vivir aún en la muerte porque les aterroriza la idea de una nada absoluta. Pero los sumerios, preocupados por esta inmortalidad, escribieron la epopeya de Gilgamesh, en la que éste le manifiesta a Enkidu su deseo de alcanzar el país de la vida. Es una idea que lo ocupa, pero lo alenta ante las muertes reiteradas del hombre, cuyo corazón abatido le señala su insaciable finitud. Pero en el país de la vida hay también una hierba de la vida, inaccesible, oculta en los abismos del mar de la muerte. Él quiere extraerla para salvar a Enkidu, que algún día ha de morir. Piensa que este y todos los mortales están condenados de antemano a perecer en una
una larga, imprevisible enfermedad que se llama nacimiento. Entonces se arroja a estos abismos que nunca nadie superó y después de luchar contra fuerzas desconocidas obtiene la hierba de la vida y regresa con ella a orillas del mundo. En ese instante la serpiente le roba la hierba y huye como impulsado por un extraño mecanismo. Deja su antigua piel, desaparece y Gamés se lamenta, llora, comprende que ha perdido la inmortalidad que buscaba. Los hombres perecerán, pero a cambio de esa muerte inalienable, medita sobre el símbolo de la piel que la serpiente le ha comunicado al despejarse de ella. Ahora sabe que el hombre puede renovarse, que puede perder su envoltura y adquirir otra para rehacerse en su acción. Me encanta esa enfermedad llamada nacimiento, ¿no? Como parece de Rust Cole. ¿Les gusta True Detective? Es mi novio imaginario. Bueno, el antinatalismo es muy sexy. Bueno, monstruos entonces. Hay muchos monstruos ahí en los libros de Baskerville. Es muy interesante uno, por ejemplo, del 77, que es el endemoniado señor Rossetti. Es interesante ¿por qué? Porque es un monstruo argentino, es un vampiro barra lobizón, en realidad es el lobizón séptimo hijo varón, etcétera, todo bien argento. Es curioso porque en general hay muy poca literatura que use mitologías locales. Yo soy muy hincha con eso, lo uso bastante, y soy muy hincha en el sentido que me parece que hay que usarlo más y no sé qué, pero entiendo que a veces hay cosas que son difíciles de usar. Y es una cosa también muy unitaria, como decirlo, o sea, muy de acá. En estos días, por supuesto, todos seguramente han estado siguiendo el caso Logan. Yo cuando aparece Catalina, la abuela, me recuerda mucho a mi tía abuela, además. No físicamente, pero la forma de hablar y las ideas. Ella habla todo el tiempo del pomberito, y ahí te das cuenta que es súper real eso, si salimos de acá, para la gente. Pero es muy difícil que un escritor formado en digamos, una cierta matriz cultural tome esas cuestiones. Y desde siempre, a mí siempre me pareció alucinante que Horacio Quiroga, por ejemplo, viviendo donde vivió en Misiones, que es un lugar que das 3 pasos y te cuentan un cuento espantoso en general, él no puso un montón de cosas espantosas, pero que son tipo de Herzog, o sea, que son de Jack London, que son el hombre contra la naturaleza, quiero decir. Incluso cuando pone cosas filofantásticas por ahí, hace un cuento como El almohadón de plumas, que después tiene explicación, ¿no? Es un bicho en la almohada, para el que no lo leyó, igual nada, lo conocen, hay un bicho en la almohada que es el que le saca la sangre, no sé qué, que es todo un disparate. Yo a eso lo dije muchas veces, pero me gusta desacreditar ese cuento porque está mal. Y porque no puede ser que nadie le haya cambiado, está enferma la chica, no puede ser que nadie le haya cambiado la almohada en todo el sombrero. El bicho es así de grande, o sea, son sucios, se supone que viven en un palacio, en fin. Pero lo que quiero decir es, hay algo cultural en Quiroga, cuyos cuentos extraordinarios, por suerte, más allá del chiste, de que ese cuento está mal, lo demás también. Es que, ¿cómo puede ser que fue juez de paz y tenía relación con la gente del lugar, que nunca se le haya ocurrido tomar una de esas leyendas para su obra? Baskerville lo hace en el endemoniado señor Rossetti, y a veces también toma otras en cuentos dispersos en toda la cantidad de libros de cuentos que hay por ahí. Como les decía, hay mucha fascinación por lo local, hay mucha fascinación también por el erotismo. Hay 2 libros súper interesantes, uno se llama Historias secretas de putas, musas y otras damas, que también se publicó en el 96. Y hay un breve diccionario del erotismo y cancionero satírico del 97, donde vemos esa parte también. Y la otra parte, que tiene también que ver con local, como les decía, hay uno muy interesante, que se reeditó como Morir por la Patria, tenía otro nombre originalmente, que era Sables, Historias y Crímenes, del 83, que es sobre todo los crímenes de Rosas, que como sabemos fue muy bestia.
para decir algo. Pero una cosa curiosa, por ejemplo, de esto, y donde uno ve los hilos invisibles, estoy segura, ya no lo puedo consultar esto con Gabo Ferro, porque Gabo murió, pero me hubiese gustado, nunca se lo pregunté en vida, pero me hubiese gustado saber si él había leído a Bajarlía, porque hay un libro de Gabo, que no sé si ustedes saben, Gabo Ferro, además de músico, era historiador, y creo que es su tesis, este libro, que se llama Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Entonces es bien curioso que dos artistas argentinos muy diferentes, viniendo de lugares completamente diferentes, pero con una sensibilidad parecida, llegan al mismo lugar. Y llegan al mismo lugar porque además el momento de la mazorca y de Rosas y tal coincide con el auge del vampirismo en Europa. Y cuando llegaba la literatura, sobre todo a las clases altas, eso era lo que leían, lógicamente. Barney el vampiro y cosas así, o sea, todos textos anteriores a Drácula, que es ya de fines del siglo XIX. Pero bueno, es una conexión curiosa y extraña que encontré hace poco. Estoy terminando. Es inútil, creo, preguntarse demasiado por qué no se lo recuerda más a Juan Jacobo Bajarlía. Hay muchos escritores olvidados, hay muchos que fueron olvidados en vida, como vimos recién lo de Di Benedetto. Contribuye la academia, contribuye en cuestiones políticas, constituye el novismo, contribuye a veces la suerte de las editoriales. Hay editoriales que les va súper bien, editoriales que desaparecen. Puede ser el silencio de los contemporáneos, cuestiones de gusto, mala suerte. Es injusto siempre. Está bueno recordarlo cuando hay fans por ahí. Yo soy una fan más. Hay un montón de material sobre Juan Jacobo Bajarlía. Uno es su sitio web, que es juanjacobobajarlía.com.ar, webmaster es Diego Arandojo, que tiene libros que están buenísimos también él. Hay una película que hizo Diego con Benemio que se llama Bajarlía, de 2005, donde hay grabaciones y se lo puede escuchar hablando. Y hay muchos entusiastas más por ahí. Y sobre todo hay novelas y cosas inéditas. Hay una que se llama Nuestra Señora de los Basurales, que ya el título me copa, no quiero saber. Hay otro también que se llama La magia de Pluspi, la destrucción de los vampiros, que son cuentos para niños, cosa que también me interesa porque quiero saber cómo este señor pasa de el sexo con tripas a los cuentos para niños, o si tiene la misma dificultad que tenía yo. Hay un montón de libros de poemas, pero especialmente uno que a mí me gustaría mucho leer, están todos en el sitio que pueden ver que Diego sigue. Es uno que se llama La novela que escribió Borges, la literatura cyberpunk y otros ensayos. Me vuelve loca que haya escrito sobre cyberpunk. Yo sabía que Juan Jacobo hasta lo último leía mucho a Gala, que estaba muy interesado en todo eso, y en este libro, en el libro de Drácula, ya sobre todo al final se nota las lecturas terriblemente modernas que tenía, porque por ejemplo cita una cosa que para mí fue parte de mi educación erótica sentimental, que es el Drácula de Francis Ford Coppola, la película. También en este mismo, por supuesto, está citado Dan Rice, y sobre todo, por ejemplo acá, si ahora los vampiros se alimentan de sangre mientras copulan, no contagian el vampirismo ni le temen al ajo y a la cruz, aman desaforadamente y hasta son bisexuales como Lestat, el vampiro de El ladrón de cuerpos del 92 de Anne Rice, cuya serie había comenzado en la entrevista con el vampiro. Yo no, por haber leído esto me volvía loca, porque yo estaba terminando de leer El ladrón de cuerpos en ese momento, que no está buenísimo, pero sé que Juan Jacobo estaba tan chiflado como yo que seguía adelante, a pesar de que ya para La reina de los condenados hay que dejar la saga de los vampiros. Como les decía, yo soy una fan, no una especialista, hay mucha gente acá probablemente que es especialista. Y para terminar esta noche, creo que tenemos tiempo para después algunas preguntas, pero medio que las preguntas las podemos hacer entre todos, porque ya les digo, yo no es que tenga las muchísimas respuestas. Pero quería terminar con un texto del día cero, que sí, estos son cuentos más de ciencia ficción fantástica, un poquito de terror metafísico, se llama Un rescate en la luna,
Y es un texto muy lindo que me gustaba para cerrar. Después creo que tenemos tiempo, así que podemos hacer unas preguntas o hablar de lo que quieran. Rescate de la luna. En el cuaderno de apuntes de John Batterley, marginando uno de los cuentos, hallamos alguna referencia a la luna que podría servir de epígrafe a estas líneas. En la primera de ellas se decía que Luciano de Samosata imaginó que los selenitas eran puros y morían convertidos en una columna de humo. En la segunda, después de trazar la historia de Ludovico Ariosto, dejó constancia de sus ideas espectrales, según las cuales todo lo que se perdía en la tierra, los suspiros de los enamorados, la autoridad, la esperanza, quedaba en un lugar oculto de la luna. Aquí también se perdía el espíritu cuando alguien enloquecía la tierra. Las últimas líneas esquematizan un libro ya olvidado de Francis Baughn, obispo de Lindef del siglo XVII, en el que se asegura que los lunáticos no admitían la maldad. Nacido un ser con los signos negativos, era arrojado enseguida a nuestro planeta, lugar ineludible de la ignominia y el pecado. Las referencias son más extensas, pero John Batterley, arrastrado por ellas, concibe una historia no menos lunática. Dos hombres batallaban por una sombra que había cruzado por las órbitas espaciales. El primero de ellos aseguró que en ese instante un ser allegado de otros mundos corregía la galaxia y modificaba el curso y la posición de los planetas. El segundo expresó que esa interpretación incluía una herejía científica. Un moderno tribunal de la Inquisición te hubiera condenado lo que era. Chiu no terminó la frase y decidió asesinarlo, traspasando el corazón del hereje con su daga. Pero la daga se volatilizó y la sangre de la víctima, un símbolo en espiral sobre el pecho, comenzó a desveírse hasta transformarse en un punto luminoso, fantasmal. En ese momento brilló la luna. Chiu, angustiado, se refugió en una caverna. El pasado corría por sus manos y saltaba desde el terror de sus ojos. Las cosmonaves rugían sobre órbitas incandescentes. Los meteoritos cruzaban la ionosfera. El mundo se multiplicaba y la galaxia era una vejiga de un juego de contracciones. Pero llegó a la luna. Vivió bajo el fuego de un sol indiferente y anónimo. Y al tercer día, sobre el borde de un cráter situado y quebradizo, halló una daga que atravesaba la materia lunar desde el centro de una mancha roja. Entonces, arrodillado, pensando en sí mismo, murmuró: cuando el hombre llegó a la luna, vino a rescatar la sangre para recobrar el espíritu. Sabía que la humanidad es un puñal en la apertura del futuro. Si quieren, afuera está el libro de Drácula, en la versión nueva, que tiene cosas nuevas, y también está el libro de Di Benedetto, si lo quieren comprar. Y nada, si me quieren preguntar algo, todo bien. Y si no, nada, nos vamos, casi frío. Yo le quería preguntar si para ustedes hay libros de Bajarlia que ustedes los asocien con cosas que pasen hoy en día. Libros que ustedes dicen, este libro es en lo que más pienso cada vez que veo las noticias, por ejemplo. Yo, ¿sabes? Cada vez pienso que la literatura no tiene por qué hablar de cosas que tengan que ver con lo contemporáneo. La literatura está aparte, yo no la relaciono con lo que pasa en cada día. Y después está lo que le pasa a cada uno en la cabeza. O sea, yo leo el libro de los vampiros y es todo el tiempo lo que está en mi cabeza, eso, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la calle. Entonces, no necesariamente, pero en general yo no pienso la literatura así, como si tuviese que ser parte de la actualidad o de las noticias. O sea, la literatura es una cosa aparte que da cuenta del mundo en el que se vive de otra manera. Y te lo digo yo, que soy una persona que escribe mucho desde las noticias y desde la realidad, porque a mí me interesa hacer en algunas
en algunos textos una literatura bastante contemporánea, pero eso es una decisión personal que yo tomo, no necesariamente tiene que ser así. Pero qué sé yo, para un fan de Lovecraft, el libro de Lovecraft es lo que pasa todo el tiempo y de alguna manera la idea del mundo que tiene Lovecraft, que es una especie de conjuro del mal donde no hay ningún tipo de esperanza, quiero decir, tiene mucho más que ver con lo que pasa o lo que siente mucha gente en el mundo contemporáneo que cosas que parecen más actuales. Depende, pero la literatura no está para eso. Buenas noches, gracias Mariana De nada. por las lecturas también. Tengo una pregunta sobre Historia de Monstruos, que es un libro que lo leí hace un par de años y me gustó. Y es tan variado, abarca tantas cosas que tengo curiosidad de saber qué cuento más allá de que nos leyó, qué cuento te marcó y si hay algo en tu literatura que hayas extraído de ahí. Gracias. Como me parece que con Historia de Monstruos pasa un poco lo que pasa con todos los demás. Hay un universo de referencias, quiero decir ahí. En este relato, por ejemplo, la idea de que los sueños se queden en la luna, después yo la volví a encontrar en The Sandman, el cómic de Neil Gaiman, donde los sueños que la gente no recuerda están en la biblioteca de los sueños. ¿A vos cuál es el cuento que más te marcó de ahí? Me interesa más eso que lo que... El de Ulises es genial, sí. El de Ulises es genial. Y aparte es como muy... irrespetuoso, cosa que, ¿no? Cosa que a mí me... Conspiranoico y contracanónico también, ¿no? O sea, es como... Sí, sí, ese está buenísimo. Pero hay muchos que son así, o sea, que como que Juan Jacobo tenía cierta elegancia y también una forma de escribir que tenía que ver con cuando se forma con el escritor y su edad y todo lo demás, pero al mismo tiempo hay ideas ahí que son muy picantes, por decirlo de alguna manera, y ese es uno, por ejemplo. ¿Tenés la edición esta? Sí, no sé cuántas ediciones sacaron, pero tengo la vieja. La vieja, sí, no sé si hay otra, yo siempre tuve Sí, esa. la que tiene la... Es esa sola, ¿no? Sí, es esa sola. La tapa es la más linda, igual, pero... Sí. Sí. Sí, ay, mirá qué bueno. Sí, se desarma. Que a vos te interesen, te parece que habría que rescatar, tipo como Bajardía. Y segunda pregunta, porque me dio mucha curiosidad, ¿cuál es el libro que dijiste que hiciste la contratapa para Warhunter? No, para Moonchild se llama, Hija de la Luna. Hay una escritora que a mí que espero que se publicó un poco, pero no se la termina de recuperar, que es una escritora tucumana que se llama Elvira Orfé, que casualmente es como un poco de este círculo. Ella estuvo con Alejandra Pizarnik la noche que Alejandra se suicidó. Elvira era tucumana, estaba casada con Miguel Ocampo, pintor y diplomático, y Ocampo además, no se llevaba muy bien con él. Yo la conocí ya muy grande, ya estaba un poco perdida, pero es una escritora extraordinaria y rarísima, y también ninguno de sus libros está, creo que Bajo la Luna publicó uno, pero es muy difícil conseguir libros de ella. Pasa con muchos, pero creo que Elvira es la que más la que me parece más injusto, y además ahora como con toda esta cosa de, ¿no? El boom de las escritoras y qué sé yo, bueno, resulta que hay una que escribió un montón,
que es tan rara como Clarice Lispector y más linda, y que era muy guapa, y que está todo ahí, que además es tucumana, o sea que es como, es una escritura única y muy, muy, muy rara. Y bueno, Elvira creo que es si tuviera que nombrar uno, hay más, pero Elvira me parece la fundamental, que debería continuarse, digamos. Yo intenté ya varias veces que la publicaran, pero no, sobre todo afuera, creo que era muy argentina o algo. Pero sí, hay muchas más. Pero van apareciendo de a poco. Hay rescates que no tienen, a mí, me da la sensación, demasiado sentido. Pero por ejemplo, una escritora que acaban de rescatar en México, que es Amparo Dávila, es una escritora extraordinaria de cuentos de terror y fantástico, escribió 3 libros de cuentos nada más, todos los cuentos son buenos, y también Amparo es una escritora anterior, muy del boom, que quedó también un poco opacada ahí por los señores del boom, y además por cuentista, que creo que lo mismo le pasa a Elvira. Y hay un punto que lo mismo le pasa a Juan Jacobo, no porque fuese solo cuentista, sino porque a veces cuando no sos novelista es un poco raro lo que pasa, sobre todo cuando sos un escritor ecléctico, sos un poco poeta, un poco dramaturgo, un poco miscelánea, un poco diario, y es como, ¿dónde lo ponemos, no? Y a muchos les pasa eso de dónde lo ponemos, y hay que tener, no sé, algún tipo de golpe de suerte después. Pero sí, mi nominada es Elvira en este momento. Aparte me encanta el nombre, Elvira Orfeo, es de verdad. Bueno, hola, buenas noches. Hola. Me genera mucha intriga con un tipo tan multifacético que vivió tantas vidas distintas. ¿Qué le preguntarías hoy si te juntas a tomar un café y te puedes preguntarle lo que sea que te quiera comentar? ¿Qué te interesaría a vos saber? A mí me da un poco de odio personal no haberle preguntado en vida, porque yo creo que él hubiese estado bastante dispuesto a contestar cosas, pero yo me mudé a Buenos Aires en el 2000, murió en el 2005 y yo me mudé a Buenos Aires en el 2002, que un caos absoluto todo, y antes vivía en La Plata y entre La Plata y Lanús, o sea, yo soy muy, muy porteña. O sea, no soy nada porteña, no sé por qué utilizar. Pero digamos, pero vivía cerca, vivía en Caballito, donde también vivía la Iseca, todo esto. Que la Iseca vivía con 2 perros temibles, yo tengo terror a los perros y todos los libros blancos para que no se los afanaran. Entonces los forraba todos de blanco y le ponía número y tenía una carpetita con número, otro. Bueno. Le preguntaría esto que estaba diciendo al principio sobre las investigaciones paranormales y parapsicológicas, y qué sé yo, porque a mí ese es un terreno que yo me interesa mucho teóricamente, pero que no practico nada. Lo único que hago más o menos parecido a eso es tirar tarot, pero que ya a esta altura cualquiera tira tarot, es como... Pero sí, ese sería un terreno con el que me gustaría preguntarle también desde lo literario, ¿no? Porque ahí hay como una cruz entre ocultismo, parapsicología y como todos esos saberes con los que sí me gustaría hablar mucho. Pero desafortunadamente nunca pude tener ese cruce, incluso viviendo cerca. Ya te digo, en el 2002 me mudé a un departamento en Rosario que tenía, calle Rosario, que tenía fantasmas además. Con lo cual me hubiese encantado tener una charla in situ, a ver qué podíamos hacer, porque todo lo que hicimos en esa casa fue inútil. En todo sentido, no solo con los fantasmas. Gracias. Voy a hablar de los fantasmas de Caballito. Un poco fuerte. Un par de cosas suceden en algunos libros, porque hay cosas muy creepy en esa casa. Por eso digo, es una casa que me hubiese gustado invitarlo a Juan Jacobo para que vea cosas y me explique. Por ejemplo, la casa estaba prácticamente vacía cuando la alquilamos, un departamento en realidad, 2002. Nada tenía precio, así que era un departamento increíble, roble siberiano, no sé qué, una cosa, 3 habitaciones, un delirio. Y nos cobraron nada por esa casa que además destrozamos. Pero
lo que había, que era muy raro, es que había espejos contra el techo casi, como si fuera para alguien que flotaba el que se miraba ahí. Yo tenía terror a esas cosas, porque además no entendía. Primero, ¿por qué no se los habían llevado? Y segundo, ¿por qué los habían clavado ahí? Y eso está en algunos cuentos míos. No me acuerdo ya en cuál, porque no, es imposible acordarse, pero los espejos ahí arriba los puse en algún lugar como síntoma siniestro, quiero decir, pero era bastante raro. Y creo que quedaron ahí, que nadie los sacó, porque nadie se animaba a sacarlo. Así que sí, en algún sentido alguna vez escribí, pero ahora voy a escribir más largo sobre eso. Sí, acá. María acá. Mariana, hoy no, sobre tu rol como lectora, ¿no? Que también en eso estás hoy, nos has enseñado un poco a releer la literatura argentina desde el terror, por ahí, uno que te sigue hace muchos años, tipo como hace Stephen King en el prólogo del Umbral de la Noche. Y con respecto a eso, no sé si te parece que hay que seguir laburando relecturas. No sé, me acuerdo cuando hablabas de Cortázar, incluso cuando hablabas de Echeverría, como escritores de género. Bueno, ahora Bajarlía. ¿Hay algo más para seguir trabajando? ¿Te parece que esas lecturas tienen que seguir haciéndose? Sí, claro, pero no solo del terror, sino como hay un montón de lecturas muy canónicas donde el fantástico está como bastante relegado o da cosa decirle fantástico o lo que sea. Y era un poco lo que hablábamos recién, por ejemplo, de Sábato, esto para mí, yo no sé si alguien llamó, o sea, Soleres y Tumbas de novela histórica, para mí es una novela gótica, punto. Pero aparte gótica, tiene mansión, tiene una cabeza en la mansión, que tiene una chica que se llama Alejandra, que es como Heathcliff, pero es mujer, que tiene una cabeza, que se la tiró el rosismo, volvemos a los vampiros, rosas, etcétera. Este libro, Morir por la Patria, también quiero decir, todo ese universo que está como en el corazón de todo esto. Mujica Lainez, Bomarzo, es un libro sobre la alquimia, sobre vivir para siempre, sobre una locura que le agarró a Manucho cuando se fue, no le voy a decir Manucho porque así una vez la Neustadt le dijo Manucho, y Manucho lo sacó del culo y tenía razón, porque no era amigo de él. Usted no es mi amigo, le dijo, estaba bien. Bueno, porque se fue al parque de Duque de Orsini, a las afueras de Roma, y vio eso y quedó totalmente trastornado y escribió una novela de 1000 páginas sobre eso, que ahora nadie lee tampoco, que está buenísimo, tiene alquimia, que tiene sexo por todos lados, que es como... pero es larga, sí. Pero para mí sí. El otro día estuve en la presentación del libro de Magali Echevarne y Cecilia Fanti, que lo estaba presentando con ella, dijo en un momento qué le había llamado la atención de Magali. Y es muy notable esto porque viene a cuento. Estaba un clase de letras, no sé qué, profesor dando la típica clase sobre, ¿cómo se llama? Casa Tomada, de Cortázar, diciendo es un cuento sobre el miedo de la clase media alta o de la burguesía, del peronismo, y que por eso bla bla bla. Bueno, esta que es la lectura canónica de Casa Tomada, ¿no? Que me parece rarísima como lectura, ese cuento lo digo sinceramente, pero admitamos que eso también esté ahí, pero para mí es como la quinta lectura de ese cuento, digamos, que vos podés hacer. Pero bueno, y Cecilia contaba que estaba Magali sentada en la clase y Magali levanta la mano y dice: yo vivía cerca de esa casa, que es en Adrogué, y es una casa que tiene fantasmas, hay un montón de ruidos, y le empezó a contar de una, no sé qué, de vecinos de ella que lo conocían y qué sé yo, y le dice al profesor, capaz que es un cuento de fantasmas, ¿no? Casa Tomada. Y el profesor no le dio bola, le dijo, ah, bueno, qué linda anécdota. Y es normal, porque son no sé cuántos años de producción teórica sobre Casa Tomada como dentro del canon de la literatura antiperonista argentina, pero mirá si está, o sea, vivió Cortázar en esa casa, fue vecino y Magali conocía gente que había vivido en esa casa, era la casa embrujada del barrio. Entonces, ¿por qué esa lectura no puede ser también una lectura además del antiperonismo? A lo que voy yo es que no es que hay que
estas lecturas canónicas que en general son políticas del terror y tal, descartarlas, no, sino agregarle las otras. Hay un libro muy interesante de Elvio Gandolfo, que es un escritor maravilloso, que además en este momento está con problemas de salud, espero que se recupere pronto Elvio, que publicó en Alfaguara un libro que se llama El terror argentino. Casi todos los cuentos, hay cuentos de Art, hay cuentos de Guillermo Martínez, hay de todo un poco. La mayoría también podrían leerse como cuentos políticos. Incluso él se atreve a poner en ese, no sé si pone Cabecita Negra o El niño proletario, pero son dos cuentos que de manera clásica se leyeron como cuentos políticos. Pero es cierto que Cabecita Negra es un cuento de terror, o sea, de gente que tiene miedo a los pobres, pobrefobia, debe tener un miedo, tiene un nombre eso como todo lo demás. Y El niño proletario es cierto que es lo más gore, es casi tan gore como que lo que leímos del placer de matar. Y claramente es un cuento que también puede tener. O sea, lo que quiero decir es, más que olvidar una lectura, es agregar una lectura. Y entender, digamos, que un escritor nunca escribe un texto solamente pensando en eso. Yo dudo muchísimo que Germán Rosenmacher haya ignorado el elemento de horror que tiene un cuento con Cabecita Negra, o de la misma manera lo que pasa con El niño proletario. Ese cuento es un cuento que se regocija en los detalles horripilantes. Entonces, por ejemplo, y creo que hay escritores nuevos que lo entienden muchísimo mejor. La infancia del mundo, por ejemplo, un libro de ciencia ficción de Michel Nieva, es un libro sobre el calentamiento global, es un libro sobre la alienación, es un libro sobre la desigualdad, incluso desde los videojuegos. Están los chicos ricos que tienen los videojuegos que no se traban, y los otros que compran el videojuego chino que se te traba en los momentos copados y no sé qué, o sea. Y es un libro de ciencia ficción, donde hay un niño que se llama el niño dengue, que es un niña después porque muta, que es una persona que es un mosquito también, como la mosca de Cronenberg. Quiero decir, es ciencia ficción y además es todo esto, además de desigualdad, además es cambio climático. Y me parece que hay algunos autores que eso lo entendían muy bien. Bajarli era uno, leímos recién, está obsesionado con la Golden Dawn y al mismo tiempo sacando de la cárcel a Di Benedetto. La gente no está dividida de esa manera, y la literatura tampoco. O sea, yo tengo una parte de mi cabeza que piensa la política y la otra parte de mi cabeza que piensa en chupasangre, todo junto. Y me parece que que son lecturas que se tienen que agregar, no que digamos que hay que desarticular una, sino decir, bueno, mira, también puede estar esta. Lo de Casa Tomada igual es un misterio. Yo tengo que encontrar el origen de eso. Unas alumnas mías hicieron un trabajo y dijeron que era una reescritura de La carga de la casalla, y lo justificaron todo y estaba todo re bien. Estaba todo re bien, claro. Es que es muy raro ver el antiperonismo ahí. Yo le tengo que agregar un estudiante de letras, más o menos que sepa, me dice, ¿quién fue el que se le ocurrió esto en algún momento? Y después se mantiene, y yo lo entiendo, o sea, son tesis con este tema. Pero sí, parece una relectura de La casa de Gerónimo. Además son hermanos también. Todo tiene. Y si era, no tenemos a Cortázar para preguntarle. Capaz que es las dos cosas para Cortázar. Que es lo que me pasa a mí con frecuencia, que me preguntan, ¿este es un cuento sobre la dictadura? Sí, también es un cuento sobre niños que desaparecen, en el sentido de chicos que se roban las hadas. Una cosa no quita la otra. Pero bueno, es una dificultad, me parece. Y creo que, y eso pasa también en el caso de Bajarlía, muchos escritores de la imaginación, no hoy, pero históricamente, un poco también por la sombra de Borges y Cortázar, después un poco que se caían por las grietas, ¿no? Porque es bastante, ya no, pero fue bastante difícil, creo, durante un montón de tiempo escribir fantástico acá. También porque tampoco ayuda la literatura en castellano en general. En Uruguay y Argentina son los países que más literatura fantástica tienen, de todos los que hablan en castellano, quiero decir.
Entonces, bueno, ahora hay como un renacimiento que también tiene que ver con que la mayoría de la gente que está escribiendo ahora, que tiene mi edad, consumió un montón de cultura pop fantástica, quiero decir. Y eso, y literatura también fantástica, y eso ayudó muchísimo. Por eso es tan fantástico encontrarse con un escritor así que te hace un comentario del Drácula de Coppola, ¿entendés? O sea, en un libro sobre vampirismo donde también diserta sobre el germen vampiris y te cita a Montesquieu cuando se fue a ver a los casos de vampiros en serie, quiero decir. O sea, es como es ese tipo de cruce, que a mí personalmente me interesa en la literatura. Sí. Sí. Al ser el traductor, ¿cree que ayudó mucho en su literatura? No te escucho bien. ¿Que él haya sido traductor? Bueno, tener acceso a textos y poder leer textos en otros idiomas siempre es, y poder traducirlos también siempre es beneficioso porque tenés más fuentes, básicamente, y tenés más posibilidades, quiero decir, y podés pasar un poco de los caprichos editoriales en tu idioma y encontrarte con esas literaturas que a lo mejor no se publican porque el público de tu país o de tu lengua no le gusta tanto eso, y vos podés saltar sobre eso y encontrar esas literaturas que a lo mejor de otra manera no te llegarían. Así que sí, eso siempre ayuda, pero eso ayuda porque, bueno, un lector le he acompañado de la industria editorial de su país, entonces cuanto más la puedas ampliar esa búsqueda, es eso. Y también ser traductor o poder leer en otras lenguas te va abriendo ventanas, ¿no? Llegas a uno y llegas a otro y llegas a otro, que para mí era lo que hacía o que hizo conmigo Juan Jacobo, entre otros escritores, que fue abrir ventanas. Pero bueno, a veces esa ventana no te la termina de abrir porque el texto no lo podés leer porque está en otro idioma. Entonces sí, claro que ayuda cuando podés hacerlo. Relacionado con las traducciones, el libro El placer de matar me hace acordar un poco lo que leyeron creo que es de Kinsey, del asesinato considerado como una de las bellas artes. Sí. Quizás hay él estuvo inspirado, a lo mejor posiblemente, sí. Porque creo que es anterior el de Kinsey, ¿no? Sí. Me hizo acordar a eso, yo no lo pude terminar. Sí, el de Quincy es más elegante igual. O sea, y es menos asqueroso. Yo no lo pude leer el de Kinsey, así que menos podría leer esta cosa. Imagínate. Pero sí, pero por eso te digo, es como, hay todo como una sensibilidad. De Quincy también es de esta misma época victoriana, que creo que a Juan Jacobo también lo fascinaba y tal. Y también toda la cuestión del crimen y eso. Así que sí, pero también hay una tradición de estos escritores. Borges también es un escritor así, que son los escritores que toman casos, están fascinados por los casos. Entonces te cuentan el caso de, o sea, que son como una especie de divulgadores ultracultos que te sirven muchísimo a vos. O sea, es gente, yo me lo imagino así, gente que tiene una biblioteca súper vasta y que de esa biblioteca lee 80 libros sobre un tema y después te hace un artículo sobre un tema bien escrito donde resumió todas esas 80 cosas que tienen. Y esa gente para mí es valiosísima en la cultura y en una literatura porque te ayuda muchísimo a que vos, si vos no tenés la capacidad de leer esos 80 libros por el motivo que sea, porque no tenés tiempo, porque no tenés plata, por no sé, millones de cosas, porque no tenés acceso a una biblioteca, porque estás en un pueblo solo y no sabes lo que sea, tenés este libro de este señor que te dice, mira, esto te puede interesar. Y eso, digamos, no todos los escritores tienen esa generosidad. Para mí son escritores muy, muy generosos los que hacen eso, más allá de que además son muy obsesivos, a veces lo tienen que hacer para sacarse todo eso de la cabeza. O
no es todo, ay, te doy esto, sino primero, el escritor es fundamentalmente egoísta, escribe para él. Pero termina, más allá de que el motivo no sea la generosidad, el efecto termina siendo la generosidad. Y De Quincey también era uno de estos. Era algo bastante más común en su momento. Y ahora está volviendo un poco también. O sea, el escritor eso, que te cuenta sus intereses. Bueno, a mí es un tipo de literatura que me interesa mucho porque me parece que abre puertas justamente para esto, para los que no tienen la capacidad de llegar hasta ahí. María Gainza es una escritora así, en un sentido completamente diferente, porque es una escritora sobre arte, no es una escritora que tenga estos intereses oscuros y tal. Pero vos agarrás un libro de María, el último libro de María, por ejemplo, Un puñado de flechas, y tenés desde la historia de un cuadro de Tiziano verdadera, que está en México, estuvo en México en el siglo XIX custodiado por un pueblo originario que pensaba que tenía, ¿cómo se llama? Poderes mágicos y tal, de ese cuadro de Tiziano, y que hay toda una historia rarísima de cómo llega ese Tiziano a México, un pueblo de México, además no es en el DF, nada que se le parezca. Y otro de los textos en ese mismo libro es un texto sobre, hay una película de Robert Altman extraordinaria que se llama Tres mujeres. Hay unas piscinas en la peli. La peli es una peli muy de Los Ángeles, muy de California, que están pintadas las piscinas, el celeste tiene pinturas. Y esas las hizo un artista, surfer, medio loco. Entonces hay un artículo de María sobre esa película, ese surfer, y está un poco mezclada con su vida. Las pinturas no existen más, fueron efímeras, solo se conservan en la película de Altman. Pero te quiero decir, te empieza a abrir, es como esa vez Windows, ¿viste? O sea, y esta, la otra. Entonces vos por ahí podés terminar obsesionado por Tiziano, por la pintura italiana, por cómo llegan las obras de arte europeas a la América, por, qué sé yo, por reapropiaciones y reatribuciones de poderes a objetos de otras culturas insertos en una cultura diferente. Podés quedar fascinado por el arte efímero, por el arte outsider, por el arte que aparece a mí, por ejemplo, el link que hice con el tema de las piletas, más allá de que a mí me gusta mucho Los Ángeles y Altman y esa película, fue ¿quién es el artista que aparece en Rojo Profundo de Darío Argento? Hay toda una parte de los que vieron Rojo Profundo de Darío Argento que David Hemmings entra a la casa de la medium y hay un montón de pinturas rarísimas, súper oscuras, y todo yo. Yo puse en un cuento eso, en un cuento que se llama Diferentes colores hechos de lágrimas, que ahí la chica entra a una casa y ve un montón de pinturas súper raras, pero no las termina de ver bien qué son. En la película Argento se ven bien, pero yo no sé quién es el artista. Y ahora, después de haber leído este texto de María, necesito saber quién es ese artista, investigarlo y escribir sobre eso. Quiero decir, a esto voy con un escritor que termina siendo generoso. María está obsesionada, María es mi amiga, está obsesionada con esa película y quiso escribir una biografía sobre el tipo de las piletas, o sea, no importa. Eso es lo que yo sé. No importa eso, lo que yo quiero decir es que ella terminó teniendo que escribir sobre eso y abriéndome a mí, por ejemplo, esta ventana, que es la misma ventana que en su momento me abrió la Golden Dawn y terminó en una novela. Entonces, este es digamos, una idea de las muchas que tengo, pero que yo tengo sobre la literatura que me parece de las más interesantes para poder pensar en cómo se lee, para qué se lee y qué escribimos, porque a mí ya me agobia toda la cuestión de la autorreferencia permanente, la falta de curiosidad por lo otro, hay tantas cosas, ¿no? Pero tenés que encontrar tu ventana también. Ustedes me dicen basta, porque hay una más. La zona. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me gustaría saber cuáles son tus ventanas, entonces, todo lo que vos mencionaste, cuáles son las ventanas.
Hasta la mañana, cuando yo tengo un montón porque estoy enferma. Y en eso yo me identifico mucho con Juan Jacobo porque veo la enfermedad, ¿viste? O sea, veo el tipo que está leyendo el Ulises, leyendo la Odisea, sacando cosas de sus casos criminales, leyendo a Ballard, acordándose de Alejandra Pizarnik, leyendo La Condesa Sangrienta, Di Benedetto, Jacobo Fickman, La Locura, Los Lunáticos, La Luna, tin, 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 tin. Yo soy un poco así. Hoy, que es mi ventana hoy, no sé. Yo estoy... Para que veas lo loco del funcionamiento de una ventana. Yo estoy absolutamente obsesionada, enamorada con un tenista que se llama Andrei Rublev. Tiene 26 años, yo tengo 50, es muy vergonzoso, pero la estoy pasando mal. Ayer ganó, igual le ganó un argentino, no importa nada, camino sobre la patria. La cuestión es que ¿qué terminó esta cuestión? En que yo me hice una revisión concienzuda de todas las películas de Andrei Tarkovsky. ¿Por qué? Porque Tarkovsky tiene una película que es Andrei Rublev, que es sobre el pintor de íconos, Andrei Rublev, al quien ha bautizado como esta criatura. Esta criatura que es tonta, porque está todo el tiempo pensando en la pelota, todavía no vio a Andrei Rublev y creo que ni sabe quién es Andrei Rublev tampoco, lo cual me decepciona un poco, pero no tanto, porque tampoco voy a hablar de eso con él. Ahora, toda esta cosa de ver Tarkovsky, que hizo? Vi Stalker de vuelta, y vi el concepto del otro lado de Stalker, que yo lo había tomado un poco también para nuestra parte de noche, y qué sé yo, y me puse a leer un montón de ficción weird, pensando en toda esta cuestión de la realidad que está al otro lado y cómo es, y terminé también volviendo a ver Chernobyl, porque de alguna manera Stalker tiene algo de Chernobyl, y de ahí me fui a un libro muy bueno que se acaba de publicar acá. La escritora se llama Cal Flynn, es una escritora escocesa que es sobre exploración urbana y paisajes urbanos. Entonces me puse a leer sobre lugares abandonados. Ella incluye Chernobyl ahí, pero después también incluye el Salton Sea de Los Ángeles, que es un mar, es como un mar abandonado o como una inundación de agua salada, y quedó un mar ahí que está todo podrido y de gente alrededor, qué sé yo. Esto, lo otro, lo demás allá, y empecé a tomar notas sobre todo eso para pensar en una Buenos Aires deshabitada que a lo mejor aparece en un libro. ¿Ves la ventana? Es un tenista del que estoy enamorada. Y termino en un libro sobre exploración urbana que se llama Paisajes, no me acuerdo, pero lo publicó Fiordo, editorial Fiordo, se llama Cal Flynn. Y termino leyendo eso, un libro sobre paisajes urbanos y no urbanos, poshumanos se llama, la vida en los espacios poshumanos, que son los lugares donde ya no hay vida humana, y qué pasa con la naturaleza ahí, cómo sigue sobreviviendo y qué sé yo. Entonces, nada, me surge una idea que es qué pasaría si en Buenos Aires, por ejemplo, por una cuestión de ultraliberalismo, queda completamente abandonado la zona de los hospitales públicos de Parque Patricios, ¿no? Y dije, bueno, y entonces, pero ¿me entendés que empezó con un partido de tenis el año pasado? Donde yo tuve una especie de revelación y dije, me tengo que hacer cargo de que la vieja esta está con este problema mental. Bueno, entonces así funcionan las ventanas, pero creo que así funciona la mente de los escritores, de todos los escritores. Lo que pasa es que vos tenés que saber cuando digamos, cómo hacer para que las obsesiones cotidianas que todo el mundo tiene, si tenés el impulso creativo, llevarlas hasta ahí. Porque no todo el mundo tiene eso y se queda, hay un montón de gente que se queda mirando el partido. Yo sería muy feliz si me pasara eso, porque ahí pasaría a estar 7 horas viendo cine ruso y todo esto, ¿no? Pero, que igual la pasé genial viendo eso. Pero quiero decir, uno tiene que saber o saber cómo orientar eso para, de alguna manera, si tenés ganas de tener una vida creativa, todo llevarlo hacia ahí. Para mí ya es natural, ¿no? Pero a veces uno necesita artistas, literatura y cosas que te enseñan eso. Pero en general es porque los ves linkeando.
O sea, yo lo leo a Juan Jacobo y lo veo linkeando, lo leo a Borges y lo veo linkeando, lo leo a María Gansel y la veo linkeando. Así que supongo, y estamos hablando de escritores todos diferentes, entonces supongo que a todos los escritores les pasa lo mismo, a algunos se les nota más y a otros se les nota menos ese derrotero. Pero mis ventanas son muchas, acá te acabo de contar esta, te puedo contar 20 más que no vienen al caso. Y nos tenemos que ir además. Sergio Rower, muchísimas gracias por la lectura. Sí. A todos muchas gracias por venir. Quería decir algo. Muchas gracias. Sí, quería agradecerle en principio a los hijos, ¿sí? A Primavera y a Gabriel, que también es una buena forma y enseñanza de cómo quedar en el recuerdo. Yo fui convocado por ellos y también conocí a Mariana. Agradecerte a vos, Mariana, que me hayas permitido poner la voz aquí, a ustedes, porque es una forma bellísima desde el amor sostener el recuerdo de alguien. Y también, algo más cotidiano, pedirles un fuerte aplauso para toda la gente de técnica y acá que nos ayudó muchísimo, a toda la gente de luces, sonido.